Hoy en Lengua Larga. Eran las 3:30 de la tarde y todos empezábamos a ver el reloj. El reloj, sí, no el celular. El reloj. Porque contábamos los minutos para bajar corriendo los escalones y encontrarnos con la suerte. Y si encontrábamos la suerte, con la felicidad. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! Me da mucho gusto encontrarnos de nuevo en este espacio en el que cada vez son más las personas que me mandan mensaje y se suman y dicen yo soy lengua larga, yo soy lengua larga, yo soy lengua larga. No me había pasado que en Twitter lo pusieran y en esta semana yo hubo alguien que lo puso en Twitter, que yo considero que Twitter es así como que donde todo el mundo se agarra los pelos, pues, ¿no? Entonces, ya que alguien haya puesto soy lengua larga, lo aprecio mucho y espero que haya más personas que se sumen a este club en el que le echamos salsa a los tacos para que las historias de la vida sean más interesantes. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Eran las 3:30 de la tarde y todos volteábamos a ver el reloj. Yo me acuerdo que traía en ese tiempo un reloj Casio que compré de nuevo porque el primer día, se los conté en otro podcast, el primer día de la preparatoria me asaltaron antes de entrar a la escuela, 7 de la mañana, en el Cecites del Mariachi, recién llegado del pueblo, me quitaron mi reloj Casio, entonces pues mi papá me volvió a comprar otro que ahora ya no lo traía en la muñeca, lo traía metido en la bolsa para que no me lo volvieran a robar. Y todos los días, de lunes a viernes, estábamos viendo el reloj para que fueran las 3:30 de la tarde. En cuanto sonaba el ring ¿cómo se llama? Del sonido pues de la escuela, iba a decir de la campana, pero no se llama campana, del timbre. Cuando sonaba el timbre, y era el momento del famoso receso en la preparatoria. Y salíamos todos corriendo, literal. Salíamos corriendo del salón. Número uno, porque teníamos solamente 15 minutos. Yo no entiendo cómo si hay un solo receso en una escuela donde hay cerca de 700 alumnos, ¿sí? ¿Cómo es posible que le den 15 minutos cuando en la cooperativa escolar o la tiendita escolar solamente hay 2 personas atendiendo? Y hay solamente 2 excusados. Pongan atención, por favor, Cobach, Cecites, bueno, en Hermosillo es Cecites, pero es Cecite en otros estados de la República, el Cebeti, y en todas las escuelas, por favor, pongan atención. ¿Cómo es posible que le den de receso 15 minutos a un cristiano cuando hay solamente 2 excusados, 2 mingitorios o mingitorios, 2 personas en la tiendita escolar y son 700 alumnos los que salen corriendo? Es incongruente. Pero bueno, salíamos corriendo porque teníamos que llegar al cerco que daba hacia el sur de la escuela. Los ubico. Hermosillo, Sonora, en el mero casi centro de la ciudad, Colonia El Mariachi. La Colonia El Mariachi vendría a ser, bueno, en aquel tiempo era una de las colonias más conflictivas de la ciudad, donde se movía mayor cantidad de droga, donde había más asaltos, donde había más cholos, entre comillas, porque yo tuve muchos amigos y tengo muchos amigos que eran considerados como cholos por traer sus pantalones Dickies hasta abajo de la entrepierna con sus camisetones y demás, y eran las personas más buenas del mundo. Entonces, ese era el escenario en una colonia muy popular de Hermosillo, que ahorita ya no tiene todo ese estigma que contaba en ese momento, y ahí estaba la preparatoria. Recién llegado del pueblo, inocente, siendo dirigente de grupos de catequesis, arcoíris y toda la cosa, llegó a un lugar donde el lenguaje era diferente y las formas de conseguir las cosas eran diferentes, tanto que me quitaron el reloj el primer día que llegué. Pero para conseguir el alimento a la hora del receso, que seguía haciendo recreo, nada más que le ponen receso porque pues, ya están grandes, ¿no? Como van a salir al recreo los peludos de 16 años. Llegábamos al cerco de alambre que daba hacia el sur de la escuela. Esa calle, si mal no recuerdo, se llama Costa Rica, creo. Sí, Costa Rica. Era Costa Rica, esquina con Ures, váyanse a Google Maps, la ponen y van a encontrar un lugar que es una casa, que seguramente debe decir copiadora o papelería en Google Maps. Y dentro de esa casa vivían, creo que 3 o 4 mujeres, la mamá con sus hijas y algunos nietos. Y tenían como negocio una mini papelería y una copiadora.
Pero a la hora del receso sacaban una cajita de plástico, de esas como las que venden en Home Depot, así con tapadera de colores, llena de tortas. Y las vendían en el cerco que daba hacia el sur, que era la calle Costa Rica, esquina Conures, y vendían esas tortas, pero las tortas tenían un número limitado. Es decir, hacían, por ejemplo, 40 tortas y éramos 700 alumnos, ¿no? Entonces, por eso, además de que duraba 10 minutos de receso, salíamos corriendo del salón para alcanzar una de las 40 tortas que hacía Doña Esperanza. Doña Esperanza es la mujer que le envío un saludo a su familia, de ahí en la Costa Rica y en la calle Ures. Doña Esperanza era la lideresa de todo ese grupo que hacía las tortas y que mandaba a sus hijas a vender. Sus hijas eran grandes ya, blancas, me acuerdo, muy guapas. Tengo la cara presente, el cabello medio ondulado, café. Ellas eran cara medio redonda, blancas, de ojos pispiretos, una nariz muy bonita. Parece que estoy viendo la cara de una de las hijas a través de la alambrera y tenemos que hacer fila. Tuve la suerte de tener unas piernas muy ágiles porque casi siempre tocaba tortas, ¿sí? ¿Qué contenían las tortas de Doña Esperanza? Contenían puros ingredientes de calidad y eran más baratas que los de la tiendita escolar. Quienes no alcanzaban de esas tortas o que veían que ya definitivamente ni haciendo fila iban a alcanzar, pues se iban a comer a la tiendita escolar o al otro lado del otro cerco, por el lado norte, bueno, el lado poniente. Las tortas Doña Esperanza tenían pan del día, telera del día y tenían jamón York. En ese momento supe que había una diferencia entre Bolonia Rosarito y jamón York. Sigo prefiriendo la Bolonia Rosarito. Sentimentalmente y nostálgicamente la sigo prefiriendo, pero el jamón York era como una carne Kobe, pues. Era así como marmoleo, es prime, o sea, es un jamón prime. Y tenía una rebanada que se podía ver a través de ella poniendo la contraluz, ¿no? Era una rebanada súper delgadita porque el jamón York viene es un embutido grande y la rebanada queda grande. Es como de, ¿qué será? 15, 20 centímetros de largo la rebanada. Y además era muy limpia. Es decir, cada torta era idéntica, tenía la misma porción de todos los ingredientes y además venía envuelto en una servilleta de papel que casualmente esas tortas no empapaban de humedad la servilleta de papel y además estaban en una bolsa sellada así con la lumbre de la estufa, ¿no? Doblan la bolsa y la pasan por la lumbre y luego ya se sella la torta. Eran tortas muy sabrosas y eran esas tortas las que a mí me hacían clic en mi cerebro con las del Chavo. Ese fue como el clic o el momento chispeante en el que hice clic con las tortas de Doña Esperanza. Porque en el pueblo yo veía el Chavo del Ocho y yo siempre decía, qué sabrosa la torta del Chavo. Qué rica se ve esa torta del Chavo. En el pueblo no había tortas del Chavo. Ya les platiqué que se vendían sándwiches en la secundaria, pero torta del Chavo como tal no había. Número 1, porque no había panadería. Y número 2, los abarrotes, ningún proveedor llevaba pan para hacer tortas. Ni bolillo o virote, ni telera, ni Virginia, que son los panes que generalmente se utilizan para hacer tortas aquí en el norte del país, en Sonora. Entonces dije, híjole. Cuando la Eli, saludos a la Eli Vázquez, que fue mi compañera de la preparatoria de mis mejores amigas, me dio a probar esa torta y le di la mordida y dije, así debe saber la torta del Chavo del Ocho. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La, la, 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 la! Las tortas del Chavo del Ocho, la torta del Chavo del Ocho es el nombre de pila de una torta que es muy famosa gracias a la televisión mexicana y que ha estado presente en muchos países de todo el mundo, incluso de los que no son de habla hispana. Y es una torta que cuando uno va a un lugar, a mí me tocó ir a una tortería en la Ciudad de México, llevaba mayonesa, frijoles, jamón, aguacate, jitomate y lechuga. Sin embargo, la torta del Chavo solamente tiene 4 ingredientes. La típica torta del Chavo. Busquen en YouTube el Chavo del Ocho, las tortas, y les van a aparecer muchas escenas. Y hay una en la que se descifra ese enigma, porque el Chavo del Ocho, que vivía en una vecindad, que es parte de una serie, una serie que duró muchos años en la televisión, en Televisa, el Chavo nada más le daba la mordida y la saboreaba y hablaba de la torta, pero nunca decía los ingredientes. Hay un capítulo en el que Kiko se la prepara
a cambio de que el chavo le preste una revista. Y en ese capítulo es cuando dicen por única vez los ingredientes de la torta del Chavo del Ocho. Llevaba bolillo, la torta del Chavo del Ocho llevaba bolillo o virote, jamón, lechuga y jitomate. No lleva mayonesa, no lleva frijoles, no lleva queso. Pero la torta de Doña Esperanza tenía otros ingredientes que ahorita les voy a platicar. Primero, según un estudio que se hizo en el 2019, son datos muy interesantes que me llaman mucho la atención. Las tortas son el alimento más consumido, según la empresa consultora Kantar World Panel. Es el alimento más consumido en el 2019 por las familias mexicanas. Y me refiero, esa encuesta hace referencia al alimento que más se consume en la calle y que más se prepara en casa. Porque los tacos, si bien es cierto, se consumen en la calle, pero en pocas ocasiones se preparan en casa. Los tacos son más consumidos en la calle. Sin embargo, las tortas cumplen con los dos lados de la moneda. Es un platillo muy consumido en la calle y que se prepara mucho en casa. Entonces, en el 2019, si usted se comió una torta, entró en esta cifra y es la que aportó para que seamos los mexicanos quienes consumimos más tortas y lo hagamos de esa manera. Fíjense, según el historiador Ricardo Candia, la torta se hizo por primera vez en 1864 en Puebla. Pero hay un autor que es de mis favoritos, Ibargüengoitia. Él escribió años más tarde en el Excelsior una columna donde descifró quién había sido el inventor de la torta. Porque hay un señor inventor de la torta que se llama Armando Martínez. Y su tortería existe en la Ciudad de México, en la calle Río Nazas 64, en la colonia Cuauhtémoc. Si ustedes viven en la Ciudad de México, están cerca de la Ciudad de México, van a viajar a la Ciudad de México, busquen las tortas de Don Armando en Google Maps y les va a aparecer. Río Nazas 64, en la colonia Cuauhtémoc, existe desde 1892. Cuando este autor, Ibargüengoitia, escribió la columna, dijo lo siguiente. Traigo la cita. La torta de Armando es una creación barroca en la que intervienen aproximadamente 25 elementos, entre los que se cuentan el filo del cuchillo y la habilidad del operador para rebanar la lechuga, en un orden riguroso. Si se altera el orden, por ejemplo, si se pone primero el chipotle y después el queso, o si la calidad de alguno de los elementos falla, que el aguacate esté malo, lo que se come uno, en vez de ser una torta compuesta, es un desastre. Es decir, hacer una torta no es la cosa más fácil del mundo. Si fuera la cosa más fácil del mundo, no hubiéramos hecho fila, perdiendo los 15 minutos del receso, con Doña Esperanza para comernos una de las 40 tortas que hacía, porque eran mejor. Perdón, don Mati, que lo amo con todo mi corazón, y desde el cielo me está viendo el encargado de la cafetería de la preparatoria, pero no, don Mati, sus tortas no eran las mejores las chimichangas, y la noche que me jalen las patas por estar diciendo eso. Las mejores tortas eran las de Doña Esperanza. Las mejores chimichangas y demás preparados como tostitos con quesos eran las de don Mati. Y hay un dato muy interesante. National Geographic considera la torta como uno de los grandes inventos del siglo XX. Si ustedes entran a las páginas de National Geographic y se ponen a explorar, es más, pongan en Google National Geographic torta y les va a aparecer que ha sido incluida en la lista de los grandes inventos del siglo XX gracias al gran ingenio de los mexicanos. Y ahora, si quieren comer esta torta, la del Chavo, hay un lugar donde lo pueden hacer en la Ciudad de México y van a decir lo de Sonora, y porque está hablando de la Ciudad de México, porque este podcast está destinado para todo el mundo. Y seguramente en alguna ocasión tendremos la oportunidad, con el favor de Dios, estar cerca del lugar y decir, voy a ir. Se llama Chanfle y Recontrachanfle. Es un restaurante donde se sirve el agua de tamarindo que sabe a Jamaica, pero huele a piña. No me acuerdo exactamente del enunciado, pero en los capítulos del Chavo del Ocho, quienes somos de esa generación lo recordarán. El agua de tamarindo que sabe a limón, pero huele a fresa. Todas esas bebidas típicas de esa serie, incluyendo la torta de 4 ingredientes del Chavo del Ocho, se encuentra ahí. Chanfle y Recontrachanfle. Si mal no recuerdo, está al norte de la Ciudad de México. ¡Échale queso! Lengua larga, la, 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 la. Antes de pasar a la receta de la torta de Doña Esperanza, vamos a hacer un quiz. Con esta palabra me voy a delatar de mis gustos noventeros. El quiz era muy noventero. O sea, era así como, vamos a hacer un quiz. Una prueba. Tengo 10 tortas enumeradas. Si queremos cumplir con nuestra mexicaneidad, ¿sí?, con nuestra nacionalidad, tenemos que haber consumido más de 5 de estas tortas, ¿sí? Entonces, más de 5 de estas tortas para considerarnos completamente mexicanos
respecto al mundo de las tortas. Torta número 1. Y se me hizo agua la boca. La torta de frijoles con queso. Y empiezo por la más facilita. Bueno, quisiera decir que la más económica, pero el queso y los frijoles ahorita no cuestan tan baratos. Yo creo que lo más barato es el bolillo, pues, ¿no? Entonces es es bolillo untado con frijoles, refritos y queso. La variedad de los quesos, pues, es infinita. En México también. Entonces aquí podría ser con queso fresco, que generalmente aquí le ponemos jalapeños. Yo la consumí por primera vez en la preparatoria porque uno de los compañeros cholos trabajaba, y digo cholos porque el Pancho todavía sigue siendo una persona cercana y a todo dar, súper generoso y que no cumple con ese estereotipo del cholo vándalo, pues, ¿no? Sino que vestía nada más así, pero nos llevaba tortas de la panadería que está ahí enseguida, Panadería Sonora. Nos llevaba tortas de frijol con queso cuando terminaba de trabajar. Entonces, yo sí pasé la primera prueba. Torta número 2, torta dulce. La torta dulce puede estar llena de plátano, puede tener cajeta, ahorita ya le ponen hasta Nutella, la espolvorean de azúcar glass y le ponen muchas cosas. ¿La probaron? Levanten la mano. Torta número 3, torta de huevo. Y la torta de huevo puede ser un omelette. La torta de huevo tiene la fifí y la no tan fifí. La no tan fifí es así, huevito revuelto, ahí se va o el que quedó. No te alcanzó, mijito, a desayunar, te la pongo en un bolillo y te la llevas a la escuela. O existe la otra, que yo tengo una receta de hecho que se llama la torta gallo, que es un omelette así dobladito como jamón dentro del pan con chorizo y aguacate. Entonces, si han comido torta de huevo, levanten la mano, porque va la torta número 5. La torta número 4, perdón. 1, frijol con queso. 2, dulce. 3, de huevo. 4, torta de jamón. Torta de jamón con todo lo que implique. Puede tener o no queso, o no lechuga, o aguacate, torta de jamón. Si tiene más cosas, como milanesa, bla, bla, no cuenta como torta de jamón. Ahorita vamos a pasar a esa torta. Torta número 5, torta ahogada. La torta ahogada tiene que llevar 2 ingredientes para poderla, bueno, lleva muchos, pero bueno, algunos. Pero debe considerarse estos 2 puntos para decir si la aprobaron o no. La torta ahogada lleva un ahogo y una salsa. Entonces, si ustedes son de los que probaron una torta ahogada, que realmente en Sonora a la torta ahogada le echan ahí pues, su caldito de tomate con y ya. No, la torta ahogada tiene que ser bolillo duro, con sus carnitas adentro, y debe tener el baño y aparte el picor. Si no es así la que comió, no cuenta. Torta número 6, la guacamaya. La guacamaya es una torta que se acostumbra en Guanajuato, en León específicamente, y es un bolillo no tan duro como el bolillo de la torta ahogada jalisciense, y tiene chicharrón de cerdo, el chicharrón de piel, el chicharrón botanero crujiente ese de piel, y arriba le ponen una salsa de chile de árbol que puede tener o solamente agua o a veces le ponen ahí jitomate también licuado, y es todo. Torta número 7, la tecolota. No. Si ustedes pensaban que es que aquí en Hermosillo, como no hay, es que aquí en Hermosillo, y se escuchó como que soy de Hermosillo, es que aquí en Hermosillo la tecolota pensaban que la había inventado Sanborns, ¿no? Porque el único lugar donde la venden aquí, y a veces, y en temporada, es en Sanborns. No. La tecolota es tamal. Perdón, no, es la guajolota. La tecolota son chilaquiles. Es que a mí me va a pasar a la siguiente. La tecolota son chilaquiles verdes o rojos o mixtos dentro de un virote que a veces le ponen quesito y más crema, ¿no? Y sí son muy buenas las de Sanborns. Con el perdón de quienes las hacen de manera callejera en la Ciudad de México, pero aquí es el único lugar que tenemos acceso a una torta de chilaquiles o apenas que la hagamos en casa. Torta número 8, aquí sí viene la guajolota, que es la de tamal. Tamal del que ustedes gusten y manden, hasta dulces. Me ha tocado probar guajolota con tamal de fresa y pasas. Y me tocó probarlo con un atole de guayaba afuera de una iglesia en la Ciudad de México. Ay, me toca acordar de esa iglesia, Es una iglesia que está metidita, no me voy a acordar, no les voy a decir mentiras, pero yo la probé. Torta número 9, la cubana. La cubana puede tener chorizo, jamón, milanesa, salchicha para asar, salchicha normal, queso de puerco, etc. La torta cubana tiene muchos ingredientes. Si solamente tiene jamón y milanesa, no cuenta. Debe tener mínimo 4 ingredientes. Hasta huevo estrellado le ponen. Y torta número 10, la torta de tostada.
Esa sí no la he probado. La he visto, pero no la he probado. Y la vi en Puebla, aunque no es originaria de Puebla. La torta de tostada es michoacana. Sí, sin mal me equivoco, es michoacana. Y es un pan, es un bolillo que adentro tiene una tostada que tiene queso de puerco. El queso de puerco es un embutido que se hace con varias partes del puerco, grasosas principalmente, menudencias también. Y se rebana y queda así como si fuera una terrina, dirían los que estudiaron gastronomía. 10 tortas. ¿Cuántas tortas aprobaron? Si aprobaron 5, de panzazo. Si aprobaron 6, ya cuentan como mexicanos. ¿Qué tenía la torta de Doña Esperanza? Número 1, telera. Telera recién hecha, del día, de la panadería Sonora que estaba ahí cerca. Eso es muy importante. Estaba tostada en un comal, por eso nomás hacía 40, porque las hacía tostadas así, panecito. Y yo estoy seguro que estaba tostada de manera lenta, porque el pan tenía un tostado parejito, crujiente, pero por arriba, porque por arriba no lo ponían, o sea, lo ponían nada más por la parte de abajo, por la parte de la rebanada, por ahí lo tostaban, por arriba estaba blando el pan. Esa es parte muy importante. Y tenía jamón York. Me acuerdo que el jamón York que tenía era, en aquel tiempo, que yo se lo pregunté, era San Rafael. Así que era así como que, ay, San Rafael. Aparte los anuncios de San Rafael en la televisión eran así como que, uy, si comes San Rafael, vives en un departamento en la Colonia del Valle, mínimo en la Ciudad de México. No era lo que te hacían parecer. Tenía jitomate, una rebanada en medio, 3 hojas de lechuga y cada torta ustedes las podían abrir y tenían las mismas 3 hojas del mismo tamaño. Jalapeño, 2 jalapeños. El bolillo, bueno, la telera es largadita, entonces tenía a la mitad, así, un jalapeño a la mitad, otro jalapeño a la mitad. Y estaba envuelto en una servilleta. Aquí lo interesante es que la servilleta no se remojaba, porque el pan estaba tostado y la torta estaba muy bien armada. Y la hacían minutos antes de salir al receso, de tal forma que la torta llegaba caliente. La bolsa estaba todavía llenita, así como llena de vapor y algunas gotitas, y eso era deliciosa. Háganse una torta Doña Esperanza y denle una mordida en mi nombre, y si la acompañan con un refresco así embotellado, que así no los vendían, mucho que mejor. Ya me voy, ya nos vamos, nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión o episodio de Lengua Larga. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!